Hola, buenas tardes y bienvenido a este video de métodos numéricos, donde vamos a ver juntos el tema de ecuaciones diferenciales parciales y en particular cómo resolver dichas ecuaciones por el método de las diferencias finitas. Recordamos primero qué son las ecuaciones diferenciales parciales. En otro video hemos estudiado ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, que relacionan una variable dependiente con sus derivadas. Esta variable dependiente es una función de una sola variable que llamamos independiente. Por ejemplo, la velocidad dependiendo del tiempo, la posición dependiendo del tiempo. Lo que vamos a ver ahora son ecuaciones diferenciales parciales, es decir, que las variables dependientes son una función de varias variables independientes. Y las derivadas se van a calcular respecto a las diferentes variables independientes. Entonces se va a hablar de derivadas parciales. Aquí damos un ejemplo. Si tengo una función de una variable, por ejemplo la velocidad dependiendo del tiempo, como 3t cuadrado. Su derivada es dv entre dt, es 6t. Aquí lo que tenemos es una derivada ordinaria o total porque pues, la velocidad solo depende de un parámetro, de una variable, que es el tiempo. Ahora, si considero una función más compleja, la temperatura, por ejemplo, t, dependiendo de x, y, variables de espacio, y el tiempo t. Y le doy una forma, 2x más y exponencial de menos 2t, para calcular sus derivadas parciales respecto a cada una de las variables independientes x, y y t. Lo que tengo que hacer es imaginar que las demás variables son constantes. Así, derivando la temperatura respecto a x, obtengo 2 exponencial de menos 2t. Derivando la temperatura respecto a y y considerando que y es la única variable de nuestra función, obtengo exponencial de menos 2t. Ahora, si derivo la temperatura respecto al tiempo, me da menos 2x más y, exponencial de menos 2t. Cada una de estas derivadas es una derivada parcial. Las ecuaciones diferenciales parciales son ecuaciones en las cuales las variables dependientes dependen de varias variables, por ejemplo, el tiempo, la posición en el espacio, etc. Damos aquí un ejemplo de una ecuación de difusión de un reactivo en 3 dimensiones, llamada también ley de Fick. Vemos que la concentración phi depende del tiempo y de las 3 variables de espacio x, y z. Así que la evolución temporal de nuestra concentración en cada lugar de mi sistema se relaciona con sus derivadas espaciales segundas a través del coeficiente de difusión que escribimos como d aquí. Lo que es importante notar es que esta variación temporal de la concentración no será la misma en todo el espacio. Hay lugares donde los gradientes de concentración son importantes y entonces la variación espacial y temporal será fuerte, y lugares donde no hay gradientes de concentración, entonces la concentración no cambiará en el tiempo. Muy similar a la ley de Fick es la ecuación de difusión del calor, ley de Fourier, que presentamos aquí en una sola dimensión. La derivada del tiempo respecto al tiempo, de la temperatura respecto al tiempo, es igual a un coeficiente de difusión térmica aquí, multiplicada por el laplaciano o la segunda derivada de la temperatura respecto aquí a una sola variable de espacio. Y aquí presentamos un tercer ejemplo, que es la ecuación de Laplace en 2 dimensiones para campos electrostáticos, en un espacio que no tiene ninguna carga libre. Vamos a intentar ver exactamente cómo se representan o cómo se pueden conceptualmente entender estas ecuaciones.
Y para eso imaginamos que estamos depositando una gota de un colorante en un recipiente de agua. Y lo que va a aplicar aquí pues es la ley de Fick, es decir, la ley de difusión de la concentración. Y esta nos va a permitir estudiar la velocidad de difusión del producto dentro del agua. ¿Qué vamos a tener exactamente? Pues al principio una concentración muy fuerte donde depositamos el agua, es decir, al centro del recipiente. Con el tiempo avanzando, esta concentración al centro va a disminuir y nuestro colorante va a alcanzar regiones más y más lejanas a su lugar inicial y finalmente nuestro colorante va a invadir todo el recipiente y la concentración del centro pues va a ser la misma que o casi la misma que en todo el recipiente. Aquí recordamos la expresión de esta ley de difusión que permitiría representar este fenómeno en tres dimensiones para que sea un poco más sencillo y que podamos obtener unos resultados rápidamente. Vamos a reducir nuestro sistema a una sola dimensión espacial. Eso significa que en nuestra ecuación vamos a quitar todos los términos del laplaciano, es decir, de segunda derivada parcial en y y en z. Vamos a considerar que nuestra difusión se hace únicamente en un eje x. Típicamente, aquí está la situación que estudiaremos. Al principio tenemos una gota de colorante que ocupa una barra roja, como lo vemos aquí, y vamos a considerar que esta concentración es homogénea si considero la dirección vertical. Es decir, que mi componente, aquí mi colorante, solo difunde horizontalmente. Para poder hacer unos cálculos y ver cómo la derivada temporal se relaciona con la derivada espacial, vamos a imaginar que a un instante t tenemos la situación que dibujamos aquí y el perfil de concentración en este instante como representado en la gráfica. Aquí a la derecha vemos la ecuación que representa este perfil, es decir, phi de x y de t igual a 5 exponencial de menos x cuadrado entre 3t. Vamos a calcular la primera y segunda derivada parcial respecto a x y usando estas expresiones podremos conocer para este instante la variación temporal de la composición. En la gráfica en verde vamos a representar esta variación temporal. ¿Qué vemos? Pues que al centro, donde tenemos el laplaciano, es decir, la derivada segunda más importante, es donde vamos a tener la variación temporal la más importante también. Y esta variación va a ser negativa, es decir, que la concentración al centro del sistema va a disminuir. Mientras disminuye el centro, sube a los lados, es decir, a x igual a menos 2 y x igual a 2. Vamos a ver ahora cómo se podría resolver una ecuación diferencial parcial usando el método de diferencias finitas. Este método es un método numérico que permite resolver una ecuación diferencial parcial que no tiene soluciones sencillas. Nosotros vamos a tomar un ejemplo en una sola dimensión para que sea un poco más simple con la ley de Fourier. Explícitamente vamos a imaginar que tenemos una barra de hierro de largo 5 metros a 300 kelvins y calentamos una extremidad a 350 kelvins. Lo que queremos modelizar es la relajación térmica de esta barra. Supondremos que la barra está aislada, es decir, que no hay ninguna transferencia de calor fuera de la barra al medio ambiente. Vamos a suponer también que la temperatura es uniforme en una sección de esta barra, como lo hicimos para la difusión de un colorante anteriormente. Eso nos permite tratar la ley de Fourier en una sola dimensión. Para resolver este problema con diferencias finitas,
vamos a necesitar una discretización del espacio de variables, es decir, del tiempo y de la posición. Nuestra posición x, que es una variable continua, la vamos a dividir en unos valores xy que vamos a separar por un paso de espacio delta x. De la misma manera, el tiempo, que es una variable continua, lo vamos a dividir en una serie de valores ti que vamos a separar por un paso de tiempo delta t. Así que la temperatura en x y t, que en teoría debería ser continua, va a ser una sucesión de valores a unas posiciones xy y unos tiempos ti. Aquí a la derecha vemos una gráfica donde tenemos la temperatura a un instante t y una posición x, es la gráfica roja, y vemos qué significa la discretización, es decir, que tomamos una cierta delta x y en esta curva continua tomamos un cierto número de valores x0, x1, x2, y a cada uno de estos valores tenemos un valor de la temperatura discretizada. Ahora, lo que vamos a necesitar es una aproximación de las derivadas respecto al espacio, es decir, x, y al tiempo, es decir, t, para poder resolver numéricamente la ecuación de Fourier. Respecto al tiempo, vamos a usar una aproximación de Taylor, es decir, que la temperatura a un tiempo t i más 1 será igual a la temperatura a un tiempo ti más la variación de temperatura respecto al tiempo por el paso de tiempo delta t. Respecto al espacio ahora, tenemos una derivada parcial segunda. Entonces vamos a escribir nuestro desarrollo de Taylor, nuestra aproximación de Taylor, alrededor de un punto xy, hacia adelante y hacia atrás. Eso nos permitirá encontrar la expresión de la derivada segunda dependiendo de dos posiciones. Aquí están nuestras dos expresiones de la temperatura. Una, la primera, en la cual estamos expresando la temperatura en una xy más 1 a partir de la temperatura en xy. La otra, donde estamos expresando la temperatura a x menos 1 a partir de la temperatura a una posición xy. Ahora vamos a sumar estas dos líneas. ¿Qué obtenemos? Pues la temperatura xy más 1 más la temperatura xy menos 1 es igual a 2 veces la temperatura en xy, el punto donde desarrollamos nuestra expresión, más delta x al cuadrado multiplicado por la derivada segunda respecto a x. Con esta expresión es inmediato obtener la segunda derivada respecto a la posición en una posición xy. Como lo podemos ver en este dibujo que tenemos aquí, en x0 y en xn, es decir, en las extremidades, no podremos calcular nuestra derivada. ¿Por qué? Pues no tenemos un punto a la izquierda y un punto a la derecha. Entonces necesitamos aplicar unas condiciones de frontera, necesitamos imponer unas condiciones para el flujo térmico en el ejemplo que nos interesa. Existen dos tipos de condición frontera. Una es la condición de Neumann, es decir, que el flujo a las extremidades es conocido. Por ejemplo, si tenemos un flujo cero, vamos a decir que la derivada de la temperatura es igual a cero en las extremidades de la vara. Es lo que vamos a aplicar aquí. Otro tipo de condición clásica es la condición de Dirichlet, donde se usa un valor fijo a las extremidades. Por ejemplo, se puede imponer que t a x0 es igual a t a xn es igual a 300 kelvins. Vamos a necesitar también imponer una condición inicial. En nuestro caso será el valor de la temperatura en todo el sistema. Y necesitaremos una condición de estabilidad que no vamos a detallar más,
usaremos la condición delta t tiene que ser inferior o igual a 1/2 de delta x cuadrado dividido por el coeficiente de difusión térmica, que es una particularidad del sistema que estudiamos. Aquí representamos de manera esquemática un algoritmo que permite resolver nuestra ecuación diferencial parcial con las diferencias finitas. Primero tenemos una inicialización de la temperatura, después entramos en un bucle. Primero se necesita calcular la derivada segunda en cada una de las posiciones x. Usando esta derivada segunda podemos actualizar la temperatura usando otra vez una aproximación de Taylor en cada una de las posiciones discretas. Finalmente se aplican las condiciones de frontera y regresamos al cálculo de la derivada segunda. Con estas consideraciones terminamos este video. Espero que te sea útil. Muchas gracias por tu atención. Aquí presentamos los elementos esenciales de un código en C que permite resolver el problema que hemos mencionado anteriormente. El primer bloque de comandos que ven aquí es la declaración de los varios parámetros que vamos a necesitar. En un segundo tiempo, en el segundo bloque, vemos la inicialización de la temperatura y vemos un bucle sobre un valor, un índice i, que va a corresponder a todos los xi. Finalmente, tenemos la resolución propia usando diferencias finitas, es decir, un bucle donde la condición de salida nos dice que la simulación sigue corriendo mientras la temperatura aquí a una extremidad de la barra es más alta que un cierto valor.